Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola Sol, ¿todo bien? Bien, muy bien. Gracias por estar acá en esta entrevista. No, Bueno, gracias a vos por la la verdad quería empezar por primero preguntarte por ahí si querés contarnos a qué te dedicás, quién sos. Sí, bueno, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Al final de la carrera se presenta una tesis que es como una especialización. Y bueno, yo agarré esta oportunidad y siempre tuve de interés el tema de la problemática de las drogas, y cómo los países habían construido la política de drogas. Entonces, bueno, aproveché esa oportunidad y me dediqué a realizar esta investigación. Perfecto. Bueno, una de las preguntas primordiales que se me ocurren es cómo una planta, como es el cannabis en este caso, que ha sido distribuida, ¿no? Sin regulación alguna y pasada por todas las fronteras y todas las culturas, por los distintos continentes, ¿cómo llega a prohibirse y a considerarse una planta en droga? Sí, y bueno, la verdad que fue un proceso histórico. Hay que declarar que es una excepción a lo largo de la historia, porque hasta comienzo del siglo XX todas las drogas se manejaban dentro de un mercado no regulado, su venta era libre, su publicidad era intensa como la de cualquier otro producto, pero bueno, va a haber ciertos factores internacionales que van a llevar a los países a homogeneizar sus políticas y van a dar nacimiento a lo que es el prohibicionismo, ¿no? Que en fin otra cosa es la limitación de los usos, de la producción, del consumo a los fines médicos y científicos. Bien. Este, ¿Y cómo en- surge, digamos, este prohibicionismo? el prohibicionismo surge fundamentalmente ante una reacción, digamos, a este consumo que se había dado, generalmente por la adicción iatrogénica, que es la adicción generada en los, ¿cómo se llama? A través del suministro, digamos, de estos estupefacientes durante el tratamiento médico. Esto va a llevar a una alarma, digamos, entre los médicos y se va a tratar de dejar de prescribir. Por otro lado, tenemos también una reacción conservadora dentro de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está en un momento de industrialización, eh, crecimiento demográfico, una gran avance, digamos, de la inmigración, y bueno, las distintas clases sociales, las élites, van a atribuir distintas sustancias a grupos específicos de etnia, raza, religión, vinculando la marihuana a los negros, la cocaína, perdón, la marihuana a los mexicanos, la cocaína a los negros, las bebidas alcohólicas a los judíos, a los irlandeses, digamos, mostrando una relación xenofóbica a través de las sustancias y un miedo ante los nuevos cambios que se estaban generando en Estados Unidos a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Claro, o sea que Estados Unidos tenía varias poblaciones extranjeras dentro de su comunidad. Exacto, exacto. Es el momento que en Estados Unidos empiezan a arribar enormes masas de inmigrantes, que bueno, cada uno va a traer consigo su costumbre, sus tradiciones, y bueno, la élite conservadora norteamericana y las clases medias altas, ante todos estos nuevos cambios, eh, los van a vincular, también con un apoyo de los medios de comunicación de este entonces, ¿no? O sea, no está libre de estigma, digamos, el consumo de drogas, y bueno, esto va a generar unos fuertes cambios. Por otro lado, a nivel estatal, Estados Unidos empieza a desarrollar cada vez más instituciones, dejando digamos, poseyendo las atribuciones que antes tenían los médicos, los curanderos. este, Todo esto se va a ir agregando a las nuevas atribuciones del Estado, digamos. Eso por un lado. Pues a nivel internacional es fundamental la problemática del opio en China, ya que esto va a reflejar la necesidad de los países de tratar la temática a nivel multilateral. China durante el siglo XVII, XVIII, XIX va a intentar prohibir el consumo, la producción del opio. Esto va a llevar a grandes desajustes, a guerras, y bueno, recién a final del siglo XIX, comienza el siglo XX, China va a lograr el apoyo de Estados Unidos para poner este tema en la agenda internacional y buscar medidas, empezar a solucionar la cuestión, este, en fin, en eso, ¿no? Bien.
¿Y cómo influye, o sea, todas esta, o sea, este prohibicionismo que empieza a surgir, principalmente creo que de Estados Unidos, estas leyes prohibicionistas, ¿no? Y Eh, cómo, sí, sí, te escucho. cómo, o sea, establecemos después en la Argentina una política de drogas y cómo influyen esos factores en la política que nosotros adherimos. Bien, sí, Estados Unidos, si bien ya de 1914 va a imponer controles al consumo y a la producción de opio y sus derivados, en 1920 va a prohibir el consumo de alcohol, en 1937 reglamenta la Marihuana Tax Act, este, eso siempre a nivel interno, pero la herramienta de digamos, de las reuniones multilaterales a nivel mundial va a ayudar también a Estados Unidos a poner presión en el Congreso, como diciendo, mira, nosotros firmamos esto, tenemos estas obligaciones, lo tenemos que llevar al lado interno, ahora al ámbito interno. Bueno, va a ser un proceso de distintas reuniones durante todo el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos y China no van a tener los resultados que buscaban, principalmente porque el mercado de drogas, principalmente entre los países industrializados, genera grandes ingresos, y bueno, tenías potencias farmacéuticas como Suiza, Alemania, Holanda, que tenían, digamos, políticas propias, y como todavía Estados Unidos no era una potencia hegemónica, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, que implanta el nuevo orden, digamos, no va a haber una homogenización de todas las políticas de las drogas a nivel mundial, ni los tratados van a tener el peso que tienen una vez que Estados Unidos, a partir de la década del 60, consigue, digamos, sus atributos como potencia, ¿no? Bien, y enseguida ahí se construye la Convención de 1961, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, la Convención de 1961 es digamos, la primera convención dentro del ámbito de Naciones Unidas, eh, que va, bueno, principalmente va a regular el tema de las principales sustancias naturales, como era en ese entonces el opio, y La la coca. hoja de coca, el arbusto de coca y la planta de marihuana. Al principio, ¿no? Cuando se generan las principales leyes de todo este prohibicionismo, que bueno, principalmente la ley seca, ¿no? La ley Harrison, que le saca, digamos, a los curanderos, digamos, la planta y se adjudican solamente la prescripción médica de esas sustancias. eh, Al principio no estaba el cannabis dentro de esas drogas, ¿no? Más No, tarde. exacto, entra mucho más tarde, en 1937. Pasa que principalmente la cuestión del opio fue la que desarrolló, la que proyectó la necesidad de, por lo menos, reglamentarlo, regularizarlo, y bueno, finalmente se decide prohibir su consumo, al no ser fines médicos y científicos específicos. Hay que tener en cuenta que el opio, sus derivados, la morfina, la heroína, pero principalmente la morfina, para las intervenciones quirúrgicas es fundamental y es el analgésico más fuerte que se ha descubrido en la historia de la Claro. humanidad. Lo que tenía entendido que anteriormente a la ley de la marihuana, en 1937, los médicos no la consideraban como una adicción, como que no causaba adicción, por eso no se había Y legislado eso la es prohibición. verdad, había estudios específicos por parte de médicos en Estados Unidos que, en comparación con otras drogas, decían que no presentaba, digamos, los perjuicios, las consecuencias que tenían estas sustancias, ¿no? Que creaban adicción física, ¿no? Como Bien. es el caso del opio y la morfina. Pero bueno, en 1937 se prohíbe y ahí se cierra el círculo El prohibicionista, digamos. cannabis fue más difícil porque, digamos, sus virtudes era muy difícil llevarlas a un punto de duda, por ende se va a valer de una gran campaña mediática, este, y, impulsada por el Estado, impulsada específicamente por Harry Anslinger, que va a ser el jefe, el desarrollador de la política de drogas en Estados Unidos desde el 1932 hasta el 65-66 aproximadamente. Generalmente a esta persona se le atribuye todo el fervor anticanábico que hay en el mundo, fue uno de sus grandes impulsores. Cabe destacar que se valió
de los estudios de un médico argentino, que trabajaba para la OMS dentro del Comité de Farmacodependencia, que son quienes evalúan, digamos, la peligrosidad de las sustancias, de acuerdo a, bueno, su uso y, digamos, su viabilidad médica. Así que se podría decir que a nivel mundial el cannabis entra en la prohibición a partir de 1961. Claro, ¿cómo ahí, o sea, cuáles son las políticas que genera Estados Unidos a partir de la primera convención? Estados Unidos generalmente ya no va a generar grandes políticas en ese sentido, que ya se va a mantener con los desarrollos que había tenido. La Marijuana Tax Act sigue vigente, pero más que nada las convenciones internacionales van a tener el objetivo de, bueno, de homogeneizar las políticas de todos los países y bueno, reventar todo un sistema, ¿no?, de supervisación, de reglamentaciones bastantes específicas. Los países deben estimar sus necesidades de estas drogas, enviarlas a la JIFE, que es la Junta Internacional de Estupefacientes. Se crean distintos organismos que si bien se fueron desarrollando durante las primeras convenciones de la primera mitad del siglo XX, bajo el ámbito de la Sociedad de Naciones, no, hasta la década de 60 no van a lograr el ímpetu que tenían. Que bueno, la Convención Única de Estupefacientes para la planta de coca, el arbusto de coca, la planta de cannabis y la dormidera. En el 71 ya tenemos la Convención sobre psicotrópicos, que es para las nuevas, digamos, sustancias que se habían creado, la mayoría sintéticas, y los principios activos de las plantas, como el THC en este caso. Claro, y más tarde, o sea, ellos se proponen erradicar, digamos, los cultivos también en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, Y en Bolivia, en la Colombia. propia Convención Única establece en sus artículos que se establece, bueno, que se saquen de raíz los arbustos que nacen de forma silvestre. Y yo no recuerdo bien para qué año precisamente, eso no se había logrado, no se había podido llevar a cabo y genera determinadas políticas de Estados Unidos, como por ejemplo la erradicación de cultivos a través de las fumigaciones aéreas. Sí, con los peligros que trae, ¿no? Exacto, causando migraciones internas, por ejemplo. Exacto, sí, la Convención Única de 61 establecía que en un periodo de 25 años daba ese plazo de 25 años para erradicar todas estas plantas que nacen, por ejemplo, el arbusto de coca en los Andes naturalmente, ¿no? Claro, Que obviamente no se va a llegar no se va a cumplir con el objetivo. Por ejemplo, Argentina, que tuvo si bien adoptó el régimen internacional de drogas prácticamente en su totalidad, va a tener una política de excepción con respecto a la hoja de coca. Eso la va a llevar a conflictos con la Junta Internacional de Estupefacientes y con sus obligaciones contraídas internacionalmente por la Convención Única. En Argentina está permitido la masticación de la hoja de coca, cosa que las convenciones prohíben tajantemente, ¿no? claro, o sea que se considera también como tradicional, ¿no? De estos pueblos. Exacto. La convención tiene la reserva de que los usos tradicionales específicos de ciertos grupos étnicos está permitido. Bien. Y, o sea, y si Estados Unidos tomó estas medidas para con estos pueblos, que también una de estas medidas fue la militarización, ¿no? Establecer bases militares en puntos geopolíticos eh, para erradicar estos cultivos, pero bueno, bien sabemos que en realidad esas bases tenían otros fines también. Sí, más adentrado, bueno, durante Reagan, Reagan justamente como Ah, política exterior dentro del narcotráfico propone la militarización de la guerra contra las drogas, dando orígenes al Plan Colombia, el plan, exacto. distintos planes en México, digamos, para todos a través de el ingreso de recursos, asistencia técnica, tropas, con el supuesto, digamos, objetivo del control del narcotráfico. Políticas Digamos, que no se llevaron al interior de Estados Unidos, jamás se nombra la políticas militarización que del... no se llevan a cabo dentro de Estados Unidos, si uno hoy en día analiza cada estado la política que tiene con respecto al cannabis, o hay estados que han permitido el consumo de hongos alucinógenos,
es más, se utiliza en Estados Unidos en distintos tratamientos para enfermedades psicológicas, claramente en contra con digamos, con el prohibicionismo que determina el régimen internacional de drogas actual, ¿no? Claro, y las plantaciones, ¿no? Que tienen, y hablar de las plantaciones que tiene Estados Unidos, California. Plantaciones legales, tal cual, exactamente. Sí, exacto, y que bueno, y que ahora todos estamos pagando un régimen, creo, prohibicionista que ni siquiera el propio Estados Unidos cumple y jamás ha bajado su hambre en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Es el primer Y consumidor. eso es lo curioso, porque si bien el régimen fue formado hace 100 años, no hubo cambios en la actualidad, teniendo en cuenta todas estas nuevas circunstancias que hay en el mundo, de distintos casos nacionales, como Uruguay, como Holanda, como Portugal, el propio Estados Unidos. No se ha dado un debate a nivel interno, dentro del multilateralismo, dentro del régimen internacional de drogas, principalmente, calculo yo, por su estructura conservadora, que fue creada así, con ese objetivo. Es muy difícil introducir cambio, principalmente porque se depende del Comité de Estupefacientes y es un órgano político. Los distintos representantes de los estados son los que participan en él. Eh, Encima tenemos la Junta Internacional de Estupefacientes, donde hay una política medianamente desviada de las obligaciones, ya sale, digamos, con todo a decir, bueno, esto no lo puedes hacer, y con las consecuencias, ¿no?, que puede llevar. Dos cosas. Una, que se me ocurre, la Organización Mundial de la Salud propuso sacar, es asesora creo nada más, propuso sacar al cannabis de la lista, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, el año pasado, el Sí, anteaño, había recomendado al Comité de Estupefacientes que exacto. el cannabis era una sustancia para sacar de la lista 1, la lista 1 de la Convención de Estupefacientes de 1961. Cabe recordar que la planta de cannabis está en el mismo nivel que la morfina, o sea, sustancias prácticamente naturales, están al lado de sustancias sintéticas sumamente, digamos, con otro uso, con sumamente más fuertes. En Y sí, una gran cantidad, ¿no?, de drogas. claro, ¿y qué pasaría ante eso? Y mirá, la OMS puede recomendar solamente, pero Claro. si el Comité de Estupefacientes no lo decide, por más recomendaciones que tenga, queda ahí la cuestión. Por eso es fundamental la presión a través del Comité de Estupefacientes. Eso sería lo central. Otra de las cosas que justo hace poquito estuve hablando también con la presidenta de Mamá Cultiva Chile, y me remarcaba ella la importancia acá en la Argentina de los medios de comunicación que juegan a nuestro favor, y hoy en día que creo que vamos a tener también el apoyo quizás del Estado. Que ellos no lo tienen, que tienen una persecución abismal, las madres mismas, y están en la sociedad las condena y las pone en la misma altura que un narcotraficante. ¿Cómo juega, no?, el Estado y los medios de comunicación? Por ahí, en Estados Unidos, en la década del 30, o más, un poquito más adelante, las películas de Hollywood demonizando, digamos, a la marihuana, cómo crean una moral y una cultura, ¿no?, de ese momento histórico en contra de la marihuana y cómo nosotros incorporamos esa moral. Sí, exactamente fue así. En la criminalización de las drogas, para llevar estas drogas a estas legislaciones restrictivas, fue fundamental el uso de los medios, eh, medios periodísticos o medios, digamos, como puede ser el cine o las novelas, ¿no? En Hollywood, por ejemplo, en la década del 30 y el 40, va a desarrollar distintas películas en contra del cannabis, demonizando quienes consumen y que sus consecuencias en la salud o en la psiquis son sumamente atroces, llevando a decir que quienes consumen marihuana hacen violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, hoy en día en Argentina, si bien los medios, gran parte de los medios creo que se han desconstruido con esta cuestión, por ahí a nivel de los medios, a nivel municipal, los pueblos, todavía no. Y se está dando una cierta caza de cultivadores o madres que cultivan, distintos usuarios
Bueno, ¿no? Que a cada sector, a cada nivel debe ir de a poco cambiando. Tal cual, es regional, creo que cada región tiene su propia política, ¿no? Y en la Argentina, o sea, ¿cómo se logra regular esta política de drogas? O sea, ¿cómo, eh, a ver, de acuerdo a estos factores externos y a los factores internos, ¿cómo se legisla? ¿Cómo teniendo, vos te referís qué dominancia hay de los factores Primera, externos? Ah, exactamente. bien. Y prácticamente, a ver, Argentina por primera vez va a tener políticas de drogas en la década del 20, de 1920, más que nada para eh, castigar a quienes suministrasen o receten drogas bajo los fines no médicos ni científicos. Después a partir de 1924-21, con la sanción del Código Penal, se va a tener en cuenta el castigo también para quienes usasen estas drogas. Esto se va a mantener hasta el 68. Si me decís qué fue lo que motivó a sacar esa legislación, y bueno, fundamentalmente fue el papel de Leopoldo Bar. Leopoldo Bar era un radical, un diputado radical, que fue quien motorizó, además era médico, fue quien motorizó la discusión en este momento incipiente, si quiere decir, de la política de drogas en Argentina, logrando, bueno, convencer a todo el estamento médico, a gran parte del Estado, y logró su sanción, digamos, distintas leyes para castigar a quienes vendan estas sustancias o quienes las consuman sin los fines médicos y científicos, quienes no tengan recetas en realidad. Claro. Así que digamos que en este primer momento hubo cuestiones internas, pero Leopoldo Bar también era un claro representante, digamos, del discurso prohibicionista incipiente. Entonces, va a tener distintas entrevistas, por ejemplo, con Harry Anslinger, así que digamos que también hay una influencia externa, por lo menos en cómo concebir la política de drogas, cómo entenderla y cómo aplicarla penalmente, sobre Claro. todo, ¿no? Recién en el 68, del 68 al 73, van a ser esos 5 años donde el consumo personal va a estar despenalizado. Esto específicamente se debe a la labor del, del jurista Soler. Es una cuestión específica, digamos, de la historia argentina, es una excepción histórica, es la única vez en toda la historia argentina que el consumo personal, o sea, la tenencia de poca cantidad de droga para consumo personal, va a estar despenalizado. Después, a partir del 73-64, ahí ya la política de drogas cambia y se empieza a utilizar como una cuestión, como una herramienta para el control de la población, principalmente para los grupos, como los grupos, ay, Más bajos. no, para los grupos revolucionarios, digamos, los sectores de Los izquierda. hippies. Exacto. Sí, sí, no, también, digamos, los que eran los montoneros, el Ah, ejército perfecto. revolucionario, para atacar, digamos, a los grupos de izquierda. Es más, se va a decir que los grupos guerrilleros son grandes consumidores de droga. Siempre, Por o lo tanto, sea, si vemos a lo largo de la historia, y más que nada de la historia argentina, vamos a ir viendo cómo el consumidor de drogas va cambiando, va utilizando distintos ropajes, ¿no? Distintos personajes. Primero eran los delincuentes o los enfermos, después eran los hippies, después eran los montoneros, después eran los villeros, o sea, va cambiando y entonces empezamos exacto. a ver que la ley responde más que nada al poder y que no hay que fijarse a quién se aplica la ley, sino quién redacta la ley y para qué y con qué fines, ¿no? Porque hoy en día se persigue, Ahí ¿no? te das. Y se estigmatiza al de gorrita y nos olvidamos de los narcotraficantes que nos viven en las villas porque aplaudimos cada vez que hay un allanamiento en una villa y no vemos nunca un allanamiento en un country, ¿no? No, te das cuenta que a lo largo de la historia de las políticas de drogas el enfoque fue cambiando, este, y siempre cuando hay un enemigo se intenta con el argumento de las drogas de machacarlo, de atacarlo,
¿entendés? Se le intenta ir por ese lado. Lo Exactamente. mismo pasó con el argumento de Estados Unidos del conflicto de Guerra Fría entre comunismo y capitalismo. Una vez caída la Unión Soviética, el argumento principal de Estados Unidos para las intervenciones en América Latina, fundamentalmente, fue, si no el terrorismo, los narcos, el problema de las drogas, los narcotraficantes, ¿no? Como pasó en Panamá, como pasa en Colombia. Y bueno, también el problema de las guerrillas, también las resistencias desde los campesinos que obtuvieron después de estos planes que generó Estados Unidos para erradicar los cultivos, obviamente que iban a generar resistencia de esos pueblos que estaban matando, de esas personas que estaban enfermando, de esas tierras que estaban contaminando con la cantidad de, de desechos que tiraban de esos aviones. Claramente, encima, al no ser una política que buscara algún reemplazo para que puedan cultivar otras cosas, digamos, estos cultivadores, estos campesinos, por el valor que le da el mercado y con su rentabilidad los llevaba a cultivar, digamos, marihuana o arbusto de coca, como se sigue dando, ¿no? Más allá de que era más rentable, ¿no? que sustituir su cultivo por otro, también había un vínculo afectivo porque era su tradición. O sea, ¿cómo le decís al peruano cultivador de coca de todo el Sí, sí. siglo anterior que deje de cultivar? No, no, tal cual. Entendiendo que por ahí el peruano mismo no era quien iba a cocinar cocaína y a consumir cocaína. O sea, si no tiene un problema, porque todo consumo no es problemático, entonces si no tiene un consumo problemático dentro de su país, ¿por qué va a tener que erradicar su cultivo? Sí, además que teniendo en cuenta que la planta de coca en sí no tiene ningún problema, ¿no? Para la salud. Es muy difícil, es muy distinto a la hoja de coca al clorhidrato de cocaína, ¿no? En lo que representa para la salud. Exactamente, tal cual. Bueno, ¿y cómo llegamos a la ley de estupefacientes La actual ley de estupefacientes, en la Argentina? 27737, Sí. fundamentalmente había presión, digamos, de los distintos, había presión a nivel multilateral de la JIFE de implementar políticas de drogas más en tono con la Convención de 1989, que es la Convención contra Tráfico Ilícito, donde también se empiezan a controlar los precursores de drogas. Eso por un lado. Después había presión a nivel bilateral, presión de Estados Unidos sobre Argentina para que aplicase políticas de drogas más restrictivas. Y después teníamos la propia presión interna, que lo establecían los organismos incipientes de droga en Argentina hasta entonces. Se llega a la ley a través de, bueno, ya va a ser el gobierno de Carlos Menem. Esta ley va a ser la más restrictiva y sigue siendo la actual ley de drogas. Por eso por un lado. Después, eh, Y encima que la sociedad ya viene mutando, cambiando y venimos evolucionando en cuestión a la construcción de la problemática de la droga y seguimos con una ley que ¿cuántos años tiene? sí, sí, es muy antigua, es bastante restrictiva. eh, y bueno, es la ley que tenemos, castiga todo. Ahora se le agregó la tenencia de semillas, en su momento era solamente la tenencia de marihuana. Castiga obviamente al consumo personal, o Sí. sea, sí, todo consumo lo sigue penalizando, la tenencia simple ni te cuento. Y bueno, es la actual política de droga que tenemos. Se dice que claramente se intercambió por beneficios económicos. Los Vos, beneficios económicos, como pueden ser los préstamos, la ayuda que necesitaba el gobierno argentino en aquel entonces, porque principalmente Estados Unidos. además de las políticas y de la militarización, desde Washington creo que se brindaron préstamos para poder llevar a cabo todas estas políticas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la ley también exige, por ejemplo, a partir de esta ley se crea Cedronar. La ley exigía tener en la parte alta, digamos, del gobierno una secretaría, un organismo específico para la temática. Y bueno,
No sé qué más agregar en esa cuestión. ¿Crees algún cambio en los próximos años en cuestiones de la Argentina o en el ámbito internacional? Yo creo que a nivel internacional se va a dar los distintos casos de los países que van a empezar lentamente a permitir el consumo y la producción de cannabis. A nivel interno lo veo un poco más lenta la cuestión. Creo que es muy importante la militancia en esta cuestión y todo el desarrollo que tuvo estos años propio de la sociedad. O sea, hay un desarrollo gigante dentro de la sociedad, pero que no se corresponde con los avances dentro del Estado, ¿no? Claro. Tuvimos una ley que viene a garantizar algo que ya estaba garantizado por los tratados internacionales. Entonces, como que yo creo que la política de drogas en Argentina se utiliza mucho con fines políticos y se deja de lado la cuestión real, que es la salud y la salud de la gente, no otra cuestión. Tal cual. Bueno, Agus, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos.